¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio de este podcast en donde platicamos de arte con diferentes artistas en diferentes puntos del país. Y pues gracias por estar con nosotros nuevamente. Estamos en esta ocasión con Luis Cali, que es uno de los grandes artistas, músico en el municipio de San Juan Comalapa. ¿Qué tal, Luis? Mucho gusto y bienvenido a este espacio. Muchas gracias por compartir de esta manera. Creo que hablar de arte es un mundo muy vasto. Y principalmente Comalapa como pueblo que ha heredado mucho en el arte, en las diferentes artes que los humanos realizamos, y pues en lo personal es una dicha compartir con vos. No, y pues qué alegría también tenerte aquí, y pues al saber que detrás de tu persona hay años de trabajo, de trayectoria y sobre todo también de mucha música. Pero también de entrada nos gustaría saber cómo es que empieza Luis en la música, desde qué edad empieza Luis a hacer música. Bueno, en realidad yo siempre he dicho que el ser humano por naturaleza es rítmico, es música el ser humano. Los seres humanos somos esos seres que no podemos vivir sin la música, porque muchas veces, aunque quizás no hagamos música de una manera formal, siempre estamos haciendo un poco de música, algo de ritmo. Por ejemplo, cuando estamos en un lugar y estamos esperando algo o alguien y el tiempo pasa, inmediatamente empezamos a silbar, empezamos a tararear, pero no podemos vivir en el silencio, ¿verdad? Entonces, en lo personal, empecé la música desde muy pequeño, quizá de una manera muy improvisada, quizá, porque recuerdo una vez mi acercamiento a un tambor de un anciano que lo cuento así porque este señor tocaba el tambor y la flauta en una procesión, y la procesión se detuvo porque había que arreglarle las luces. En ese tiempo el par de músicos, el tamborilero y el flautista, ¿verdad? Normalmente se echan los traguitos. Exacto. Y justamente el percutor desapareció y se quedó solo el flautista y su tambor, y no podía hacer las dos cosas a la misma vez, ¿verdad? Entonces, al darme cuenta de que su compañero se había ido, yo me acerqué al señor y le dije y qué le había pasado, y él inmediatamente me contó que su amigo lo dejó solo, de plano se fue a tomar más y se quedó tirado por ahí, pero es parte de la vida. Entonces, de algunos músicos, ¿verdad? Y yo le dije, me sé tu ritmo. Luego, casi todos los días que hemos venido con mi papá y con mis papás a la procesión, he escuchado el ritmo y yo siento que sí puedo hacerlo. Y él se alegró. Seguro, ya que podés, si sos un niño, más o menos 7 a 8 años más o menos. Y él tocaba la flauta y yo percutía el tambor. Está bien, me gusta, me dice. Está bien, me dice. Y lo acompañé al menos unas 5 cuadras hasta llegar a la iglesia. Entonces, desde ahí fue mi primer acercamiento formal con un instrumento autóctono. Y quedó como que la semilla desde esa vez. Y fui estudiando en la primaria, en los básicos. Me ponía a hacer fonomímicas de artistas populares, ¿verdad? Y un día de tantos me puse a cantar ya de una vez, ya no quiero hacer fonomímica. Y me puse a cantar y a la gente les gustó mucho, y me encantaba que a la gente le gustara que cantara, y me pedía a la gente que cantara, y empecé a cantar. Tiempo después me puse a estudiar en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Empecé a estudiar actuación. Entonces, después de estudiar, con unas compañeras ganamos una beca a México, en el DF, para seguir estudiando más actuación, y si quisiéramos algo de canto, pues excelente. Y recuerdo que sí acepté y fuimos casi 5 meses a México. Entonces, a aprender más de las artes escénicas, ¿verdad? Y de ahí
siempre me gustaba la música, me puse a cantar música ranchera, de todo un poco. Pero al regresar a Guatemala, ya tenía trabajo también porque en el teatro hay pocos profesionales en el teatro. Y recuerdo que me invitaron a una obra de William Shakespeare. Y entré justamente a ser parte de este elenco. Y me di cuenta que en ese tiempo, en Guatemala siempre llegaban turistas, ¿verdad? Y llegó un grupo de ingleses. Eran artistas, también eran actores de teatro. Ellos querían como significar algo del Popol Vuh. Y recordemos que los ingleses, o sea, William Shakespeare, su cultura es inglés, ¿verdad? Exacto. Y al darme cuenta de que yo, como maya, Kaqchikel, estaba haciendo a William Shakespeare. Y estos ingleses estaban haciendo algo del Popol Vuh, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, aquí es cuestión de ubicarme, necesito ubicarme. Nos alienamos de otras culturas muchas veces por la realidad que hemos vivido los guatemaltecos y la cultura indígena, cuando se nos hace saber muchas veces que la cultura no nos hacen valorar de alguna manera. De ahí renace mis ganas de retomar con fuerza el teatro y el quehacer artístico a partir de la cultura. Ya poquito me faltaba para graduarme cuando decido empezar a investigar. Estoy hablando en el año 1999 casi, y hace rato. Entonces, sí, así fue. Poco a poco empecé a moverme en el arte puramente maya. Sí, es que la verdad, y yo creo que también esto ayudó bastante a que últimamente en el proyecto donde estás ahorita el grupo Maya Aj, si no estoy mal, yo creo que también esto ayudó lo del teatro, porque yo he visto algunos videos que siempre hacen con algún movimiento. Yo creo que tiene que ver también con el teatro o cómo se entrelace todo lo que aprendiste durante esa temporada, durante estos años, y pues cómo es que ya enlazas ahorita con el proyecto que ya has hecho últimamente. Sí, básicamente el teatro es la unión de todas las artes. En una obra de teatro vas a ver pintura, escultura, poesía, música. Es la unión de todas las artes el teatro. Yo me dediqué por mucho tiempo en el teatro, ya en compañías privadas en la capital, y tuve directores muy buenos. Viajé en otros lugares fuera de Guatemala, siempre en el campo actoral, ¿verdad? Pero también esas ganas de empezar a escondriñar, empezar a investigar, empezar a hacer también qué hay del arte maya. Y fue ahí donde yo empecé, de alguna manera, los fines de semana, cuando regresaba a Comalapa, y se me entran las ganas de formar un grupo de teatro, y con las ganas de generar un poco de conocimiento adquirido también. Y recuerdo que había un grupo de jóvenes en ese tiempo que le gustaba el teatro, y empecé a instruirlos, a dar talleres muy puntuales sobre la actuación y todo. Y empezamos a trabajar. Y justamente cuando ya el grupo está más o menos formado, y me llaman de parte de la BBC de Londres. No sé cómo o quién fue quien dio a conocer a alguien, supongo, el trabajo que estaba haciendo. Y ya lo sabía. Y me dijeron, fíjese que necesitamos significar algunas escenas de un documental sobre la cultura maya. Y queremos hacerlo con ustedes, con los descendientes de la cultura maya. Y para nosotros son el grupo idóneo para esto. Yo lo acepté, era un reto porque era la BBC de Londres. Lo acepté y les dije, hagámoslo. Y lo trabajamos y todo fue un éxito. De ahí surge esa fuerza del grupo. Pero en realidad
es un trabajo muy, muy difícil. Cuando haces música, pintura, haces poesía, y todo. Entonces me di cuenta que la música era el arte como que casi todas las artes en la cultura maya estaban como muy olvidados, muy descuidados. Sí. Entonces decidí enfocarme por un tiempo en la música. Y sin darme cuenta, con el tiempo, eso mismo me abrió espacio, más que todas las artes que en un tiempo me dediqué, porque pinté al menos unos 10 años al óleo. Pinté mucho tiempo al óleo y casi unos 8 años el teatro. De ahí me dediqué a la música. Entonces, cuando entro en la música es como que el espacio que un ser humano encuentra al sentirse realizado. Sí, es que lleva mucho tiempo y también yo creo que también es parte de todo el proceso, que yo creo que uno empieza a experimentar muchas cosas y al final uno termina estando en un lugar a lo mejor uno no pensaba, pero al final todo ese proceso que uno lleva al final tiene mucho peso y eso también sirve como respaldo, digamos, a lo que uno se convierte al final, digamos, en este caso ya convirtiéndote en músico en este sentido y pues ser parte de un grupo que es muy reconocido a nivel nacional y a nivel internacional y que también ya lleva tiempo. Yo creo que es uno de los grupos que siempre ha intentado rescatar la cultura desde un inicio. Yo creo que ya vienen otros grupos ya despuesito, pero yo creo que es uno de los grupos que sí se han mantenido siempre ahí, siempre llevando la cultura en diferentes países. Sí, básicamente el grupo ha sido uno de los pioneros en el género de música que nosotros Exacto. hacemos, porque cuando uno habla de la música maya es muy complejo, porque estamos hablando de otros tiempos, de otra forma de vivir, otro concepto de vida. Aunque tengamos los mismos instrumentos ahora, a veces nuestro pensamiento es diferente, ya tenemos ciertas influencias, pero lo que sí es cierto, casi todos los grupos que de alguna manera nos dedicamos a la música maya tenemos un buen acercamiento y casi me animo a decir que eso es así, porque en el caso nuestro como grupo de música maya, ha sido hasta hoy el grupo que ha servido como plataforma para hacer música maya de muchos grupos que han surgido. Entonces, pero también detrás de esto hay mucha investigación, hay mucho conocimiento en el arte. Y cuando uno empieza a ver un instrumento, a escuchar un instrumento, automáticamente nos sumergimos en ese mundo del conocimiento ancestral. Yo siempre he dicho, la música maya, no podemos hablar música maya si no hablamos de cosmovisión maya, porque en los instrumentos mayas encontrás mucha cosmovisión maya presente, pero fuertemente. Sí, es que definitivamente sí, ya entrando en esto de la cosmovisión maya, yo creo que igual es donde también implica más trabajo porque tienes que igual de alguna manera meter algunos elementos en la música, aunque o sea, no se ve, pero a través del sonido también, o sea, muchos músicos entienden que este sonido significa algo. O sea, yo creo que es donde uno empieza si alguien pone atención a cada pieza, yo creo que logra sentir, pero si normalmente solo escuchamos una pieza, pues al final no tiene sentido, solo es de escuchar que suena bonito, pero yo he visto que hay muchos artistas que dicen, bueno, este sonido significa el agua, este sonido para mí es fuego. Entonces yo creo que también al final de cuentas creo que la música, el arte en todas sus facetas, creo que también es muy subjetivo. Yo creo que también cada quien lo interpreta de cierta manera. Sí, básicamente, como dijimos, cada grupo busca un estilo, cada artista para darse a conocer o para vislumbrar su arte debe crear un estilo único.
y es lo que nos va a hacer diferentes en este caso. Y lo otro también, esa búsqueda constante como artista, la creatividad. Yo siempre he estado detrás de esto esto dicen mis compañeros y la gente que nos sigue y dice, ese instrumento no lo había escuchado con el grupo, no, ya no he visto con otro grupo, eso es usted, sí. Estamos como en varias fases en el campo artístico. Estudiamos mucho los instrumentos antes de la colonia, qué hubo de los instrumentos, qué hubo de la música antes de la colonia. A partir de la colonia para acá, qué hubo también de la música maya, qué pasó con la música maya. Y también la otra parte es esa intervención ya como artista, ¿verdad? ¿Qué aporto yo como artista en lo que estoy haciendo? Nos basamos en los instrumentos mayas, fuertemente. De ahí tenemos, puedo decir, un cierto toque de concepto occidental también. Eso es de todo músico, ¿no? Por más que evitemos, es imposible porque ha sido mucho tiempo de que se nos ha metido el concepto occidental. Sí, se puede hacer una música maya tan pura, pero como te dije, tenés que transformarte, tenés que investigar mucho y entender realmente las razones por qué nuestros ancestros hacían música. Entonces yo en lo personal decidí mejor agarrarlo por faceta porque es algo que existe, siempre ha existido. Entonces, y poder exponerlo, poder vivirlo sobre todo. Lo digo esto porque yo le digo a mis compañeros, si vamos a imitar las aves mucha, tenemos que convertirnos en aves. Exacto. Nosotros yo estudié ornitología, la ciencia que estudia las aves, y me especifiqué en la ornitología maya, las aves que existían en la cultura maya, las aves guatemaltecas. Y es más, me sé casi todo el nombre de todas las aves de los bosques de Guatemala en el idioma cachiquel. Y empezamos a estudiarlos tanto que sabemos por qué un ave canta así o por qué tal en cierto tiempo tiene un canto diferente. Entonces eso nos ayuda, mejor dicho, cuando hacemos un concierto. Nosotros, psicológicamente y espiritualmente al presente lo llevamos en un bosque inmediatamente. Porque sí. No solo medio pillar el instrumento, analizamos, estudiamos los sonidos, buscamos los sonidos del ave. Entonces, de tal forma que la gente cae en esa magia de vivir una experiencia de sonidos naturales de Guatemala muy fuerte. Y es que también es mágico todo esto de lo que decía anteriormente, no solo es como de que suenen bonito los instrumentos, sino que también transmitir algo, como tú decías. Nuestros abuelos decían anteriormente, lo cual pues se está quedando un poco atrás ahorita, que cuando un azulejo venía cerca de la casa es porque iba a pasar algo. Cuando un tecolote estaba ahí llorando, o sea, es de que iba a pasar algo. Entonces yo creo que también es un punto interesante donde ustedes involucran estos sonidos, no solo porque suena bonito, sino que también yo creo que durante cada concierto que dan ustedes, yo creo que también ustedes van contando una historia, y dependiendo de las personas que les están escuchando, yo creo que cada quien lo interpreta a su manera. Sí, es lo que hacemos, es un proceso creativo constante. Y tenemos eso con los compañeros, trabajamos esa parte, vamos a los bosques, experimentamos visualmente, audiblemente, incluso los palpamos. En una ocasión fuimos al bosque y justamente nos encontramos a una serpiente enrollada
y no se movía para nada. Pero como también en lo personal soy serpentista, estudié serpientes de Guatemala y sé que serpientes son venenosas y que serpientes no, ¿verdad? Y, y ¿cómo se llama? Y nos encontramos en esa experiencia. Yo sabía que la serpiente no era venenosa y dije a mis compañeros, miren, toquemos la serpiente, sintamos su energía. A tocar la serpiente. Y no se movía, ahí está, no se movía. O sea, ese frío de la serpiente, cómo llevarlo y el ruido que hace, porque cada serpiente hace un ruido. Exacto. Sí. Y el ruido que hace, cómo trasladar ese sonido o ese ruido en un instrumento. Es el proceso más difícil, pero igual hemos podido conseguir los sonidos exactos de cantos, de ruidos que hacen los insectos, las serpientes, algunos reptiles, algunos mamíferos, etc. Pero también eso hace que el grupo se mantenga siempre ahí en constante cambio y que también se diferencia, digamos, quizá de algunos otros grupos emergentes. Entonces ya tienen un toque que es propio, que algo que es inigualable, entonces no pueden copiar la idea de ustedes porque son ideas originales. Entonces está todo ese proceso creativo muy bien trabajado, porque yo creo que raras personas se toma el tiempo de salir al bosque, escuchar a los animales y pasarlo a música. Yo creo que raras son las personas que hacen esto, y pues la verdad que alegría saber y que ustedes están todavía haciendo este tipo de cosas, y por qué no inculcar también en la juventud y en los niños también, para seguir haciendo arte maya, la música maya, para pues también recrear las vivencias de nuestros ancestros a través de las diferentes facetas del arte. Y yo creo que también eso, la idea también de rescatar nuestras vivencias que se están perdiendo últimamente. Sí, básicamente somos un pueblo con una fuerte esencia cultural, y apuntarle a hacer arte a partir de la cultura para mí es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Nunca me he arrepentido y nunca me voy a arrepentir de retomar este concepto artístico y trabajar de una manera diferente y dar a conocer el arte de una manera tan fuerte, como lo dijo en un tiempo un amigo que ya murió, era el director del Grupo Tzotzil. En una ocasión me decía, mira Luis, me decía, ¿vos será que lo que estamos haciendo es arte maya? Entonces, si nos lo creemos, sí, le decía yo. Pero si quizás solo tenemos otro interés diferente a hacer arte y diferente a proyectar la cultura como lo hacían nuestros abuelos, seguramente no es lo que estamos haciendo, le decía yo. Porque puede que solo demos vergüenza a la verdadera cultura maya, decía él, pero tenía razón. Entonces, es eso, pues hay mucho que hacer, hay mucho de qué hablar y de la música maya, pero básicamente es el esplendor de la cosmovisión, la música. No, y es que la verdad sí ha sido un camino bastante largo, y ya estando ya con el grupo Maya Aj, ¿cómo ha sido la experiencia de ya salir fuera del país con el grupo, estar en diferentes escenarios a nivel internacional? Bueno, yo siempre he dicho que para nosotros el escenario es ese lugar donde el mejor escenario es ese espacio donde la gente nos espera, no importa ya sea fuera del país o dentro del país. Aquí en Guatemala hay gente maravillosa que valora tanto el arte maya, pero también la gente en otro país, los que han estudiado, han investigado sobre la cultura, valoran mucho y tienen más posibilidades como para tenernos en actividades, en festivales. Entonces, hemos tenido una gran experiencia de viajar fuera del país, conociendo diferentes culturas, conociendo diferentes países, y también hemos aprendido también de ello, y
y pensamos de que hay mucha gente que admira la cultura, principalmente la cultura europea, son amantes de las culturas. Entonces, y nos ven como moneditas de oro cuando llegamos a sus países y nos han tratado muy bien, pero aquí en Guatemala también hay gente muy, muy maravillosa que ha recibido nuestra música y sabe qué es lo que estamos haciendo. Pues muy bien, muchas gracias por compartir con nosotros un poquito de todo el trabajo que ha llevado y al final pues terminando trabajando con diferentes artistas ya de talla internacional. Leía en tu biografía que has colaborado o trabajado con Marc Anthony, que son artistas ya que son muy conocidos en la música occidental, podríamos decirlo de esta manera. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Sí, el grupo ha tenido varias experiencias y tal vez voy a contar algunas que fuera en este caso fuera de las fronteras de Guatemala. El grupo, casi a sus 2, 3 años de haber iniciado, empezamos a viajar a Europa. Viajamos mucho a Alemania. Los alemanes les encanta mucho nuestra música y siempre nos fue muy bien en esa cultura alemana. Y viajamos a París también, Francia. Algo que sí nos pasó, aquí no sé, en estos países de América casi no sonó, pero tuvimos la oportunidad de funcionar música maya con una orquesta sinfónica de Alemania. Fue un gran éxito del grupo, una cúpula del grupo allá en Europa, allá en Alemania justamente. Y tuvimos la oportunidad de fusionar nuestra música, ya estoy hablando de unos 20 años atrás. Y entonces es un logro muy, muy fuerte que tuvimos poder también abrirnos a esos espacios y no cerrarnos y en nuestro concepto artístico, sino es la maravilla del arte, que el arte rompe con todas las barreras que muchas veces los seres humanos nos encajonamos de alguna manera. Entonces, y el arte rompe todo eso y lo hemos hecho. Y en el caso del reality donde participamos con Marc Anthony, Jennifer López, fue otra de las experiencias muy fuertes y quizá con un toque un poco comercial, pero sí, está bien, es parte del vivir de un artista. Yo siempre he dicho que el arte maya debe conocerse. Muchas veces no se conoce ni Guatemala, ni se escucha Guatemala. Por ejemplo, estás en Europa, cuando me ven a mí con mi traje maya, tú eres mexicano, o tú eres peruano. En el mapa de Europa no existe Guatemala. Si hablas de Tikal, se habla de México, porque México promociona más Tikal que Guatemala muchas veces. Entonces, y así, tan así, y decimos, somos de Guatemala. ¿Y qué cultura? Somos cultura maya. Entonces, ¿es de México? No, de Guatemala. Y no tienen concepto de que la esencia de la cultura maya está casi en Guatemala, por decirlo así. Entonces, pero esa experiencia, por ejemplo, con Marc Anthony sí fue una experiencia muy, muy, muy importante, porque ya poder fusionar con artistas de una talla internacional fuerte y el poder que tiene en la proyección artística, en su concepto artístico. Es música popular la que hacen, pero igual donde participamos fue un reality donde se escogió a los mejores grupos que exponen el arte a partir de la cultura. Entonces, pues nos fue muy bien, nos fue muy, muy bien. Siempre pudimos pasar las pruebas que se nos hizo, porque no es fácil entrar en un evento así, un compromiso serio, porque cargas de alguna manera todo el peso de la cultura maya en tu espalda. Y esto fue en el 2012 cuando estuvimos allá. Imagínense, llegaban varias instituciones de medios de comunicación, canales de televisión internacional, a entrevistarme, a preguntarme qué hay en este caso del Oslajuj Baktum. Y es precisamente en el 2012. Como nosotros somos de la cultura maya, mucha gente hizo de esto
más para obtener dinero, sacaron libros, que motivándose a decir cosas que tal vez no eran lo que iba a pasar hasta ese punto. Habían preguntas que a veces molestaban. Pero a mí me molestaba que me dijeran, por ejemplo, es cierto que los mayas antiguos, tus ancestros, dijeron que el fin del mundo es el 2012, por el 21 de diciembre, ¿no? Exacto. Y te molestan. Y cuando yo platico con la gente la gente que conoce fuertemente la espiritualidad, la cultura, sabemos que solo es un cambio de era y no es algo que venga a destruir el mundo, pues. Y cuesta mucho revertir ese pensamiento que ya se tenía, pero sí lo hicimos en varias ocasiones. No, pues, pero qué alegría saber que desde siempre has estado ahí al tanto con la música, haciendo también transiciones, ya que al pasar de los años yo creo que también las cosas van cambiando. Yo creo que también uno se va acomodando también y a nuevas técnicas que uno puede descubrir durante estos años, y al final pues seguir teniendo esa esencia que ustedes tienen, nunca perderlo y siempre mantener. Entonces yo creo que también ha sido un arduo trabajo, y al final pues también esto de la tecnología también, que también fue otro boom que al final en estos últimos años pues ha tenido mucho rating. ¿Cómo ha sido la transición de ustedes con la llegada de la tecnología? Al final ya grabaron algunos discos o incluso para plataformas digitales como Spotify o para escuchar en línea. Sí, por ahora solo hemos subido un volumen en Spotify que está accesible, el volumen del Alba justamente, que tienen 10 melodías. Tengo ahí un par de composiciones y algunas melodías que han quedado en el olvido. Retomarlos y proyectarlos aparecen ahí. Como músicos le hemos dado matices un poco diferentes a las melodías tradicionales que la gente los ha pedido, y pues se encuentran en Spotify, bueno, en varias plataformas digitales. Sí. No, pues qué alegría pues saber todo este proceso, el trabajo arduo de estar en busca de nuevos sonidos, de implementar nuevas cosas en el escenario. Pues qué bueno, y pues a seguir trabajando en esto. Para inspirar a muchos jóvenes que vienen de esta generación, pues que viene a partir del 2000. Entonces yo creo que ustedes son un buen ejemplo para los jóvenes, para niños quienes quisieran también dedicarse a este tipo de música. Para pues finalizar, algún mensaje a la niñez, a la juventud, cómo pues seguir quizás de alguna manera luchar por los sueños, o seguir manteniendo siempre o rescatar también la cultura de alguna manera a través del arte, y por supuesto también las redes sociales del grupo y de tu persona. Sí, muchas gracias. Bueno, solo me queda decirles a toda la gente que hace o toda esa gente que tiene esa intención o el deseo de practicar algún arte. Siento que este tiempo es propicio para dedicarse a alguna rama del arte. Y aquí lo que nos queda es empezar siempre con esa intención de hacer algo muy diferente, o hacer algo que empiece a generar cambio en la sociedad también, porque el arte tiene esa función de generar cambios, de generar conciencia en las sociedades. Entonces, no importa qué concepto artístico uno empiece a trabajar, una vez que esté bien decidido y esté bien convencido por qué lo hace, el mismo tiempo, la misma experiencia te va a abrir caminos. Y nosotros cuando empezamos, muchas veces había gente que no creía en nuestro trabajo, no creía en nuestro trabajo. Entonces, y nos pasa mucho en Guatemala. Si es en Guatemala, aquí nos hacen buenas cosas muchas veces, pero al ver el trabajo que han dejado nuestros ancestros, al ver la perfección de los trabajos de nuestros ancestros, también uno se siente retado a hacer algo muy bien logrado, y por qué no decirlo, también dejar su propia huella. Ya nuestros ancestros, los mayas, ya dejaron su huella. Es bonito volver a pisar esas huellas,
pero ahora nos toca a nosotros dejar nuestras huellas también para las generaciones que vienen. Y pues insto a todos los jóvenes, señoritas, que les gusta la cultura maya y se sienten atraídos por ello, háganlo, háganlo. Hay tropiezos porque sí, pero eso te fortalece cada vez que logres superarlo, ¿verdad? Y les digo que es una buena razón para existir si uno hace arte, más si es a partir de la cultura. No, pues muchas gracias. Redes sociales del grupo, tus redes sociales para que también puedan escuchar el trabajo que ustedes hacen. Sí, estamos como Música Maya Aj, en Facebook hay una fanpage también como Música Maya Aj. En lo personal estoy como Luis Cali, entonces pues nos pueden o me pueden seguir. Y en lo personal siempre he dicho de que en el arte es como esa luz que se te da. Entonces no se vale esconderlo, no se vale tenerlo como solo para uno. Hay que compartirlo con la gente. En lo personal he compartido con varios grupos, con varios artistas, y si en algo les ha servido mi experiencia y mi trabajo también, yo sí lo he compartido. No soy tanto el pensamiento de que solo para mí. ¿Quién es uno para tapar el sol con un dedo? Es imposible, es imposible. Hay mucho que hacer allá afuera, así que en estos tiempos pues quizás se haya como que cerrado esa oportunidad, pero hay otras formas, como lo dijiste, las plataformas digitales puede ser un mecanismo muy importante para proyectar el arte. Pues efectivamente, muchas gracias por compartir estas palabras. Pues de alguna manera puede inspirar a alguien que quisiera pues entrar en este mundo de la música maya, y pues también se pueden también abocarse contigo también para aprender y las personas que desean aprender, ya que últimamente pues yo creo que veo a mucha juventud queriendo descubrir la cultura maya, que en ciertas circunstancias crecieron ya en una familia ladina por diferentes circunstancias, y muchos están interesados ya en aprender o conocer sobre sus orígenes. Entonces, muchas gracias por compartir con nosotros en este espacio. Pues se te agradece también por tomar el tiempo de poder estar aquí y pues saber que has tenido un gran trabajo, y pues eso sirve de mucha inspiración para todos los jóvenes. Muy bien, pues nos despedimos. Gracias, Luis, por aceptar la invitación, y pues gracias a las personas que ahí estuvieron con nosotros. Pueden seguirnos y escucharnos en una próxima oportunidad, y pues gracias.